El día de hoy vamos a conversar un poquito para conocer y para compartir con ustedes, por supuesto, que hace muchos años, el 20 de cada mes de febrero, se viene celebrando y conmemorando mundialmente sobre el año de la justicia, mundialmente, la justicia social. Es un tema en el cual muchas veces se nos ha creado interrogantes, se nos ha creado polémicas también, porque vivimos en un mundo que buscamos la igualdad, buscamos la equidad, y por ello voy a conversar con una persona que conoce del tema acerca de derecho, porque es parte de la parte de legalidad, ¿no? Que nos informe un poco y nos dé ciertos conceptos acerca de qué trata este tema y cómo hoy en día podemos hacer en nuestra sociedad que sea una realidad esta justicia, o por lo menos tratar de que lleguemos a la equidad tanto como personas como sociedad. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor, el abogado Mario Maineto Raceto, quien nos va a dar un poco más acerca, como ya les mencioné, de este tema. ¿Podría, por favor, darnos un concepto acerca de este tema de justicia social, por favor? Sí, gracias. Bueno, realmente justicia social es un término sumamente amplio que engloba sustancialmente a todos los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Este concepto general nace a mediados en el siglo XIX, cuando surgen las luchas de los trabajadores ante la aparición del capitalismo, donde viene a trastocar la mano de obra sustancialmente con el capitalismo, con la industrialización de la economía en Europa, donde las máquinas terminan sustituyendo de alguna forma la mano de obra y termina creándose toda una desocupación. Y esto hace que las protestas surjan, y eso es más o menos en esta época, en el siglo XIX. Pero su concepto nace sustancialmente de lo que es buscando equiparar a lo que es la injusticia social, ¿no? Esta injusticia social de alguna forma busca, con este término de justicia social, busca rebatir la injusticia social, consecuencia de todo este inicio de esta época de la lucha de los trabajadores. Entonces, esta justicia social, de alguna forma, si nos remitimos a un concepto que equipara, viene a ser la distribución igualitaria, ¿no? de los derechos. Es una justicia igualitaria distributiva, que se distribuye a todos por igual. Es decir, todos esos derechos que goza la persona debe de ser de manera igualitaria. Igualitaria en el sentido igualdad de sexos, igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad de empleo, igualdad de derechos laborales. Es decir, si nosotros nos trasladamos a nuestra Constitución, al artículo 2, habla que la persona es el fin supremo del Estado, ¿no? Y como tal refiere que la defensa de la persona humana y el de respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En su acápite de este artículo 2 refiere, ¿no? Pero en el fondo lo que está buscando es de que todos gocemos del mismo derecho. Y es una razón fundamental del Estado. Y el Estado es, entonces vemos cómo hoy en día acaba de surgir un proyecto de ley cuestionado. En el 2015 se ha derogado este proyecto de la ley Pulpín, y que de alguna forma decía que los estudiantes o practicantes o preprofesionales deberían de elaborar mínimo 4 horas o máximo 4 horas, en ese entonces era, si no me equivoco, 48 horas en ese proyecto a la semana, pero percibiendo una media remuneración. Y saltó y se hizo las marchas y fue tanta la presión de los estudiantes justa que terminaron derogándolo. Pero hoy día, sin ese aprendizaje, no, yo no sé qué pueden aprender los congresistas, ¿no? Donde se deroga una ley por una protesta juvenil razonada y justificada, y que hoy en día sacan algo peor. Sí. No, o sea, van contra la corriente. Entonces hacen honor realmente de que
que andan como orejas bien grandes, ¿no? Por no darles un epíteto. Obviamente no han participado todos, pero esa gran mayoría parlamentaria del cual se busca hacer prevalecer en favor del Estado, en este caso la cédula parlamentaria fujimorista, ha predominado con su voto en sacar este proyecto de ley, donde es mucho más agravante que agravia a los estudiantes, a los jóvenes profesionales, por cuanto ni siquiera ya va a ser remunerada. Cero remuneración. Entonces su consecuencia final de esto es abaratar los costos. Me da la sensación que es un lobby grande de las grandes empresas o pequeñas y medias empresas que beneficia sustancialmente a los empleadores, porque lo que se busca es abaratar sus costos operativos. Supongamos hoy día hay un gran negocio, una empresa que tiene trabajadores, va a terminar despidiéndolos y se va a un instituto y los trae y los convoca y no les paga nada en relación a los otros que estaban percibiendo. ¿Qué ha logrado la empresa? Abaratar sus costos a costa del desempleo y el empleo de otros que lo pierden. Y de un trabajo gratuito de otros. O sea, la esclavitud, muy bien dicho realmente, ¿no? Entonces, ese es el concepto, su origen de justicia social, que es la injusticia social. No, yo creo que por ahí viene el tema. Entonces, cuando hablamos de justicia, podemos hacer hoy en día mención también de repente a la parte económica, de acuerdo a las clases, por ejemplo, que se nos ha subdividido. Podemos hablar, por ejemplo, en cuanto a los sueldos, porque usted mencionaba el capitalismo y todo ello, que también vemos todo eso, ¿no? Que es injusticia. De repente, ¿qué se ha hecho más hoy en día injusticia que nuestra sociedad haya visto palpable, ¿no? En estos últimos años, como un ejemplo de ¿no? De haber derrocado la injusticia y que se haga justicia. Bueno, yo creo que hay muchos, es tan amplio esto que realmente la injusticia, o sea, cuando hablamos de que la justicia social, el Estado, la persona es el fin supremo de la sociedad, es un enunciado genérico, pero que lo que se busca en el fondo, de acuerdo a nuestra Constitución, es una justicia social. Hablamos de diferentes conceptos, la economía libre de mercado, las oportunidades para todos, o sea, que en un estado como el nuestro, el de Perú, donde estamos, lo que se busca es que todos tengan las oportunidades, pero es el Estado el que tiene que crear las condiciones de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una muestra es de una disgregación del empleo, es cuando tú sacas una ley de esta naturaleza, es una injusticia, ¿no? Porque propende, esta ley de la esclavitud juvenil, propende a la desocupación para generar, entre comillas, empleo, pero gratuito. Entonces, eso yo creo que es una muestra de injusticia social. ¿Y qué es lo que se ha logrado? Yo creo que en nuestro Estado buscamos que todos tengan la oportunidad de trabajar, pero hay que crear las condiciones. ¿Qué vale que yo te dé las condiciones de trabajo, que escojas, si no hay dónde trabajar? Entonces, ¿a dónde viene esto? De que lo que se debe de buscar es propender al desarrollo económico no solamente del Estado, sino de una localidad, por ejemplo, un municipio. Nosotros creemos como propuesta de gobierno municipal que cuando decimos el turismo, busca como base sostenible de desarrollo de la provincia, de nuestra provincia, porque nosotros creemos que el turismo va a generar empleo por diversas formas y de diversas maneras. Si queremos hacer un turismo sostenible en nuestra provincia, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que si bien es cierto, continuaremos con el cemento, pero a ese cemento le tenemos que traer acompañado de parques y jardines y áreas recreativas para que se vea muy bonita la ciudad y sea atractiva para todos, y que eso motive la presencia y la visita. Pero no solamente el parques y jardines y áreas recreativas, sino que tenemos que tener agua las 24 horas, ¿no? Tenemos que tener
las lagunas de oxidación, ver es decir, todas las obras, calles, asfaltados, áreas recreativas, hacerlo atractivo, destinos turísticos diversos, es decir, comenzar a generar destinos turísticos para dinamizar la economía en otros lugares. Y del hecho de dinamizar la economía en otros lugares, va a significar que va a llegar dinero para todos. Pero no porque el municipio va a dar el dinero, sino que estamos creando condiciones de desarrollo para la población. Entonces, eso también viene a ser parte de la justicia social, que crear condiciones de igualdad para todos, así el que no tiene empleo pueda tener mañana más tarde empleo cuando nosotros indirectamente comenzamos a generar empleo. Entonces, que no quede en la letra muerta, ¿no? La igualdad para todos. Si será igualdad para todos, pero mientras uno no genera y crea las condiciones, jamás vamos a crear esas condiciones adecuadas para la población. Claro, correcto. Bueno, se me venía la idea, por ejemplo, cuando usted mencionaba el hecho, ¿no?, del turismo. Por ejemplo, se puede ver hoy en día, ¿no?, que hay lugares donde, por ejemplo, Tarapoto, ya que usted está comentando, ¿no?, donde son solo sectores de las empresas más grandes precisamente, ¿no?, quienes se benefician. Pero en realidad, por ejemplo, yo siempre he admirado mucho Costa Rica, por ejemplo, Dominica, ¿no?, Santo Domingo, por ejemplo, toda esa zona que tiene ribera, tiene costa, pero también tiene la parte selvática, ¿no? Entonces, y aprovechan. Como decimos, desde el más pobre hasta el más rico, tiene una gota que ingresa para cada uno. Entonces, en ese punto sí coincido el hecho de justicia, ¿no?, de que debería ser para todos definitivamente, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de que por qué un pobre no tiene derecho a tener de repente justicia al momento que sucede un accidente, una muerte, un homicidio, de repente una violación, porque también podemos usar el término allí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que también me das a entender que es el Estado el que debe proponer ese hecho para que sea, para que suceda esta justicia. El Estado tiene que crear las condiciones. No es solamente conceptos líricos y que estén en el papel, sino que tiene que crear condición. Leyes, por ejemplo, tenemos la Constitución, qué bonito nuestra Constitución, ¿no? La persona es el fin supremo de la sociedad, pero mira, saca una cédula parlamentaria mayoritaria, una ley que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es el derecho al empleo, el tener una remuneración. O sea, un principio fundamental de la persona es tener una remuneración, un salario. Pero están creando una ley bajo la figura de la práctica profesional o de la capacidad que debe aprender un joven estudiante o profesional en la empresa, que vaya a aprender y por aprender no se le paga. Falta que salga una ley que diga, como va a aprender, él es el que pague, ¿no? Eso sería lo último. Pero no dejamos de ubicarnos de que esta ley última que ha salido y que espero que las calles se llenen y realmente los jóvenes vuelvan a triunfar, está generando lo que hablamos, la injusticia social. No, yo creo que entramos siempre a este tema porque es lo más reciente y que todos lo tenemos en la mente, ¿no? Y que cómo es el abuso del poder termina trabajando para las grandes mayorías, que son las grandes empresas, que son las que aparentemente están detrás de todo esto. Cómo buscar abaratar sus costos operativos a costa del desempleo de otros y favoreciendo bajo la figura de que le doy experiencia laboral, pero no me cuesta nada. Y para que, cómo suplir ese caudal laboral, sacando al que trabaja y reemplazándolo por otro a quien no le voy a pagar. Entonces, eso va a generar más desempleo. Entonces, las luchas, la justicia social surge consecuencia de las grandes luchas de protesta. Entonces, la justicia social, su forma de contradecirlo es con las protestas. Y esto, lo que acaba de suceder ayer con esta ley Pulpín, es una protesta que va en contra de la injusticia social buscando la justicia social.
¿no? Entonces encontramos pues que las marchas, las manifestaciones es el único medio, ha terminado siendo así, el único medio de contrarrestar la injusticia social, para buscar la justicia social. Pero ¿cree usted, considera que dentro de estas marchas se vean justas la forma en la que terminan estas marchas, cómo se suscitan? Porque no siempre han sido de paz, por ejemplo. Bueno, mucho va a depender la organización que está, porque también hay gente que se enquista, ¿no?, para generar caos, pero yo creo que es una lucha justa y ya será pues los propios organizadores que tendrán que tener cuidado, que no los utilicen, pero distinto es que sean utilizados por una causa injusta. Esta es una causa justa. Sí, correcto. Entonces hemos podido apreciar definitivamente los dos términos, que de la injusticia, ¿no?, trae como causante a que se suscite definitivamente la justicia, para que sea la equidad y la igualdad por encima de todo, que es lo que se busca como sociedad. Entonces, de repente en esta última parte podríamos invitar a que de repente en algún momento se haga un movimiento social para la justicia, porque, por ejemplo, en nuestra ciudad, lo que usted mencionaba, el agua, sobre a veces costos con los agricultores, que también se ha pasado, ¿no? De repente motivar a que se pueda hacer un arreglo justo, ¿sería lo saludable? Claro, yo creo que lo que yo siempre, y se comenta, ¿por qué el Estado, la autoridad, espera una protesta para dar solución a un problema que la propia autoridad, quien sea la autoridad, ha generado? Un ejemplo práctico y claro es cómo es que la papa en la zona de producción cuesta 10 céntimos, ¿no? Absurdo. Y la importación de la papa termina costando más y termina o tan barata en otros lados que mata al propio agricultor en su zona de producción, donde se desperdicia, porque no le cubre sus costos operativos. Entonces han tenido que cerrar carreteras para terminar dando una solución al problema. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esperar siempre la protesta frente a una injusticia social? Eso yo creo que es la sabiduría de nuestras autoridades o gobernantes, que parece que carecen de sabiduría, porque primero esperan la protesta, la marcha, ¿no? Las muertes. Es lo que está pasando Venezuela, ¿no? Es un país tan rico de recursos naturales, pero mira cómo lo viven. Ahí es una mejor muestra, creo, de la injusticia social, ¿no? Que ellos creen que hablan de justicia social, pero es todo lo contrario, porque termina claudicando derechos fundamentales de las personas. Correcto, doctor. Entonces, palabras finales de repente para nuestros oyentes acerca de este tema. Sí, bueno, agradecerlos. Es un tema aparentemente no muy comercial. Y yo más bien quiero celebrar a ustedes la iniciativa que hayan tenido de querer tocar este tema. Nosotros en nuestro post del Face hemos suelto este tema el día 20 de febrero, desde el 2007, la Organización General de las Naciones Unidas ha determinado celebrar como el Día de la Justicia Social. Y creo que invocar a que tanto las autoridades como nosotros mismos, como personas naturales o personas jurídicas, propietarios de personas jurídicas, como son las empresas, propendamos a tener la igualdad, a distribuir esta distribución de justicia de manera equilibrada, equitativa a todos, y tratar de ser lo más justo y generar bienestar para todos. Yo creo que nosotros como políticos que somos, orientamos a que nuestra gestión vaya enfocado a eso, generar ser fuente generadora de empleo y distribuir de alguna forma las oportunidades para todos. A ustedes muchas gracias.
Bien, estuvimos conversando entonces un poquito sobre este tema, sobre justicia social y definitivamente, ¿no? Seguir el consejo a tratar de ser justos desde lo más pequeño, desde nuestras ideas, desde casa, que todo salga por equidad y que nosotros como sociedad podamos primero sembrar la semilla en nuestro hogar y posteriormente nuestra sociedad cambiará y tendrá y tomará conciencia acerca de lo que es la justicia social.